que también decían que el Papa Francisco es o era el Papa Negro. Bíblicamente en sí, bíblicamente el Papa Francisco, o mejor dicho, todos los papas que, que fueron líder del catolicismo romano, todos son un tipo de... Quiero hablar un momento con usted rápidamente de lo que está pasando con el líder actual de Roma, del catolicismo, Papa Francisco, el líder del catolicismo, no cristianismo, catolicismo. Entonces atención con esto, porque ya se está hablando del famoso Papa Negro, profético, y en su momento se dijo que era el Papa Francisco. Bueno, en algún sentido sí, un tipo de Papa Negro, o un tipo del falso profeta que nosotros vemos en Apocalipsis 13. Atención con esto que yo voy a estar hablando y compartiendo con ustedes, porque ahora, con este problema de salud del Papa, que dice esta noticia, por ejemplo, peligra la salud del Papa Francisco, ¿quién podría ser su sucesor? Ya se está hablando, por una cuestión de protocolo también, ya se está hablando de un sucesor del Papa actual de Roma. Dice aquí, la salud del Papa es cada vez más preocupante y su reciente hospitalización por un cuadro de bronquitis genera interrogantes. En las últimas horas, en el momento que se publicó esta noticia, esto se va actualizando cada momento, el estado de la salud del Papa Francisco se ha vuelto un tema de gran preocupación entre los altos mandos de la Iglesia Católica. A raíz de esta infección, dice, de la enfermedad, el principal mandatario del Vaticano se encuentra internado con un cuadro clínico complejo. Esa es la noticia actual también, un cuadro clínico complejo. Atención, si bien no corre un grave peligro todavía, grandes cuestionamientos acerca de su sucesor se han empezado a barajar. La elección de un nuevo jefe de la Iglesia no solo se debe a la muerte de aquel en funciones, sino también a una enfermedad que le impida continuar ejerciendo, también puede ser una causa. Entonces, no necesariamente tiene que morir o fallecer el Papa actual de Roma, sino también puede ser una enfermedad que ya no lo permita continuar. Eso también sucedió en el pasado con Benedicto XVI, y ahí es cuando asume el Papa Francisco en su momento, que también decían que el Papa Francisco es o era el Papa Negro. Bíblicamente en sí, bíblicamente el Papa Francisco, o mejor dicho, todos los papas que fueron líder del catolicismo romano, todos son un tipo de falso profeta, un tipo. ¿Por qué digo un tipo de falso profeta? Porque tenemos un falso profeta final en Apocalipsis 13, así como también es un tipo, o todos los papas son un tipo de anticristo, bíblicamente hablando, tipo de anticristo. También va a existir, va a surgir un anticristo final, es decir, un anticristo con mayúscula, y también un falso profeta mayúscula. Entonces, así como hay muchos anticristos, como dice el apóstol Juan, también hay muchos falsos profetas. Incluso dentro de la misma iglesia cristiana también hay falsos profetas, pero son tipos pequeños falsos profetas. Pero viene un falso profeta final, también viene un anticristo final, el gobernante final, el anticristo que vemos en Apocalipsis 13. No solamente vemos un anticristo en Apocalipsis 13, sino también vemos un falso profeta. Así que de eso estoy hablando aquí, que cuáles son o quién podría ser el próximo Papa de Roma. Dice aquí, el proceso de elección del Papa deberá atravesar un arduo periodo
en el cual se debe celebrar un conclave para designar a un nuevo papa. Actualmente 140 cardenales menores de 80 años, de un total de 253, tienen posibilidades de convertirse en el sucesor de Francisco. En el caso de muerte o renuncia de la actual figura papal, estos cardenales son llevados a una reunión en la Capilla Sixtina, donde adoptan un juramento de secreto y son aislados del mundo exterior. El voto emitido para elegir el sucesor de papa es secreto y se requiere una mayoría de 2/3 para la victoria de un candidato. La votación se hace en forma de boletas, en las cuales se describe el nombre y apellido del candidato elegido, y se puede hacer hasta 4 rondas de votación por día. Al final de cada sesión las boletas son quemadas, mostrando humo que sirve, el famoso humo, que sirve como referencia para quienes observan. Si el humo es negro, significa que no ha habido elección exitosa. Si el mismo es blanco, un nuevo papa se ha elegido. Atención. Entonces vamos a ver quiénes son los posibles sucesores. Aquí tenemos uno. Luis Antonio Tagle, uno de los cardenales con mayores probabilidades de victoria, según distintas fuentes, es el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, con 67 años. El filipino sería una opción con fuerte consenso entre las ramas más progresistas de la Iglesia Católica. Vamos a ver aquí. Tagle ha promovido fuertemente las relaciones entre personas de distintas religiones y ha utilizado el creciente fenómeno de la inmigración masiva y la globalización para fomentar estas relaciones. Estas relaciones. Está mal escrito aquí. Bueno, atención con esto. Este posible papa, Tagle, ha promovido fuertemente las relaciones entre personas de distintas religiones. Aquí tenemos el famoso ecumenismo. El actual papa, ahora Francisco, ha trabajado muchísimo desde que comenzó su mandato como líder de Roma. Ha trabajado fuertemente también el Papa Francisco con el ecumenismo, y este posible candidato Tagle, el filipino, también. Vamos a ver aquí una foto. Aquí está Tagle. Este es Luis Antonio Tagle, el primer posible sucesor del actual Papa Francisco. Otro, Pietro Parolin, otro de los cardenales que poseen una favorable ventaja en la carrera por suceder al Papa Francisco, es Pietro Parolin, quien es el actual secretario del Estado del Vaticano, siendo la máxima autoridad diplomática del Estado. Parolin es considerado como un candidato moderado quien busca reparar los errores perpetrados por Francisco en materia social, de acuerdo a diversas fuentes. Sería Pietro Parolin. Bueno, aquí está. Cardenal Parolin, otro candidato. Otro, Fridolin Ambongo. Atención con este. Una de las grandes sorpresas es que quizás la representación africana en el Vaticano, siendo que Fridolin Ambongo, de la República Democrática del Congo, está ganando terreno en la contienda, mientras su país se enfrenta problemas por guerra. Ha llamado a la paz en la región a medida que las fuerzas de Ruanda se adentran en territorio congoleño. Atención con esto. Ambongo, por su parte, ha opinado acerca de un tema controversial en materia episcopal. El congolés ha declarado en repetidas ocasiones que si la Iglesia decidiera apoyar el diaconado femenino, él mismo no se opondría. Atención con esto. Así como la Iglesia en África. Y aquí está, Cardenal Fridolin Ambongo. Otro, Robert Sarah, quizás una de las voces más críticas con el Papa Francisco. El cardenal francés Robert Sarah se introduce tímidamente en la contienda papal. El francés forma parte de un grupo de 5 cardenales que representan al sector más conservador dentro del Vaticano. Sarah está en contra, atención con esto, Robert Sarah está en contra, dice aquí, de la ideología de género.
a la cual ha criticado ferozmente e incluso la ha demonizado. Sara ha sido uno de los grandes críticos a Francisco, y el cambio de corriente dentro del Vaticano parece ser un factor importante a la hora de la posible elección de un nuevo papa. Atención con este hombre, Sara, uno de los grandes críticos de las políticas del Papa Francisco. Así que estos son algunos de los posibles candidatos para reemplazar si el Papa Francisco actual deja de ser el Papa de Roma. Entonces, el famoso Papa Negro, en ciertos círculos escatológicos proféticos, no siempre, como dije al principio, no siempre se refiere al color de piel, sino a un simbolismo espiritual de oscuridad, engaño o apostasía, especialmente en el contexto de los últimos tiempos. Por ejemplo, Apocalipsis 13 describe a la bestia que sube del mar simbolizando un poder político, por un lado, y la bestia que sube de la tierra representando a un poder religioso que engaña al mundo entero. Algunos estudiosos y expositores bíblicos han asociado la figura del Papa Negro con el liderazgo jesuita. Recuerde que Francisco es jesuita. Entonces, el jesuita, que es el superior general de los jesuitas, es conocido como el Papa Negro, debido a su influencia y a su sotana negra. Sin embargo, en un contexto más amplio, esta expresión puede verse como una referencia al sistema religioso apóstata que colabora con el sistema del anticristo, como se menciona en Apocalipsis 13, versos 11 al 17. Vamos a leer Apocalipsis 13. Mire lo que dice Apocalipsis 13, 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, el anticristo. Una bestia es el anticristo, un político. La otra bestia, el que vemos aquí, es el falso profeta, un ser, una persona religiosa. Entonces, esta bestia que sube de la tierra ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Así que el líder religioso que vemos aquí en esta bestia que surge de la tierra va a trabajar claramente con el anticristo, va a hacer que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, adoren al anticristo. Y dice también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Tremendo esto. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que este líder religioso que vemos aquí, la bestia que surge de la tierra, tiene gran poder, tremendo poder. Incluso se le ha permitido infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y aquí tenemos la famosa marca de la bestia, el sistema de la bestia. Así que impresionante lo que será este gran falso profeta, la bestia que surge de la tierra. La gran pregunta es, esta bestia, líder religioso, ¿será un líder de Roma? Bueno, si nosotros pensamos cuál es el sistema religioso más grande del mundo, evidentemente es el catolicismo, no el cristianismo. Recuerde que el cristianismo es una comunidad de cristianos en Cristo Jesús. Solo Cristo, sola Escritura, sola fide, sola gracia, soli Deo gloria a Dios. Toda la gloria para Dios, porque la salvación es únicamente en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, solamente por gracia.
y eso encontramos únicamente en la sola escritura, no en otros libros, sola escritura. Entonces, pero esa es una verdad. La religión más grande del mundo y que domina el mundo religioso es el catolicismo, no el cristianismo, el catolicismo. Así que evidentemente, si llega a suceder algo con el Papa actual de Roma, podría surgir un nuevo Papa y podría ser la bestia que vemos aquí en Apocalipsis 13, la bestia que surge de la tierra. Una bestia es el anticristo, el gobernante político. Otra bestia, que es el que vemos aquí, desde el verso 11 en adelante, es el falso profeta religioso, que va a trabajar junto al anticristo. Así que hago la pregunta, el próximo papa, si llegase a pasar algo con el papa actual de Roma, la pregunta es, ¿el próximo papa será el famoso papa negro, el cual no necesariamente los cristianos escatólogos hablan o lo etiquetan así como papa negro? Lo hacen más los que quizás conocen algo de la Biblia, pero nosotros bíblicamente entendemos o conectamos ese famoso papa negro con la bestia que vemos aquí en Apocalipsis 13 verso 11 en adelante, esta bestia que surge de la tierra, el falso profeta religioso. Entonces pregunto, ¿será el falso profeta final que vemos aquí en la palabra, será el próximo papa de Roma? Porque no hay otra religión en el mundo más grande que el catolicismo romano, que, repito, no es el cristianismo. El cristianismo somos aquellos cristianos que creemos solamente en Cristo, somos discípulos de Cristo, servimos solamente a Cristo y Él es nuestro único y suficiente Salvador. Eso es el cristianismo, los que han nacido de nuevo en Cristo Jesús, obviamente por una obra de Dios en nosotros, por pura gracia y pura misericordia de Dios. Pero eso es el cristianismo. El catolicismo es una religión la más grande del mundo. Y evidentemente el falso profeta final surgirá de allí, del catolicismo, de Roma. Así que yo le presenté algunos posibles que podría ser el próximo papa, pero hay mucho más. Quizás el próximo papa ni siquiera está dentro de los que yo les nombré, no lo sabemos. Son muchos los candidatos, los posibles candidatos que podría surgir como nuevo líder de Roma del catolicismo. Así que quería compartir solamente esto con ustedes. Comente qué usted piensa sobre esto debajo en la caja de comentario. Dele me gusta a este video, comparta este video, suscríbase a este canal si no lo hizo todavía. Saludos y bendiciones.